Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva edición de Lado B, el programa de Chile Actores y la Fundación Gestionarte que busca relevar el lado B de algunas colegas que desarrollaron una carrera musical bastante interesante. Y hoy día tenemos el privilegio de contar con un destacado actor nacional que ha hecho una carrera musical preciosa. Con nosotros hoy día Daniel Muñoz, Daniel Muñoz y los Marujos, que nos van a acompañar en esta edición. Los Marujos, sí, gracias por la invitación. Estoy un poco solo, pero te tengo que aplaudir. Aplaudamos. Soy un gran admirador tuyo, Daniel, así que es un privilegio realmente tenerte acá. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, bien. Yo feliz por colaborar primero con este lugar que todos atesoramos y queremos, Chile Actores. Gracias por la invitación, por la gente de la producción, la parte técnica, todo feliz. Muchos amigos, caras conocidas. Y feliz de hacer música también. Oye, bueno, me voy a explicar porque no quiero ser retórico. Yo digo realmente un privilegio tenerte a ti porque tenemos muchos colegas que han desarrollado una carrera musical, pero la tuya en particular es muy interesante porque yo te siento ya como una especie de musicólogo, digamos. Musicólogo. En el sentido de recopilar tradición musical, de meterte como en unas raíces muy profundas de la música chilena. Sí, es un viaje que empezó desde muy chico, escuchando puntualmente cueca, ahí empieza todo. Ahora la música ha ido entrando más en mí, ya es un poco explorar la música en sí, pero la cueca fue como lo que empezó. ¿Qué tan chico, digamos, cuando decir, era como en tu ambiente familiar? Sí, ¿En tu casa se escuchaba la cueca? En San Fernando, fiestas familiares que yo recuerdo así muy chico, no sé, 7 años, 5 años quizás. En esa época en San Fernando, cuando la ciudad era más pueblo que ciudad, y habían tradiciones familiares, pues hacer los santos, por ejemplo, las Marías, los Luises, no sé, eran fiestas que convocaban a la comunidad familiar y a veces duraban más de un día, y eran en la casa. Los cumpleaños se hacían en la casa, todo se hacía en la casa, y había una convivencia muy hogareña. Y ahí al final, después de un día de jarana, siempre en la tardecita noche, se corrían los muebles del living y íbamos poniendo música y bailando. Y dentro de esas fiestas familiares, en los discos que ponían aparecía siempre, ya cuando estaba todo más enardecido, un disco de cueca. Y a mí me encantaba ese disco. Y ese disco se me quedó grabado y ya años después, siempre me gustó la música, escuchar música y todo, pero años después me hizo sentido cuando empecé a hacer un personaje en televisión que tenía que ver con mis raíces, con esos recuerdos de infancia en el campo, del roto chileno, del guasito. Ese personaje que era el Carmelo, que yo lo hacía en programa de humor, el Venga Conmigo, con el Pollo Fuente. Buscando elementos para enriquecer el personaje, dije, este personaje podría cantar esas cuecas que yo escuchaba cuando chico. Esas cuecas que cantaban. No eran guasos los que cantaban en ese disco, eran rotos chilenos, gente del Matadero, gente de La Vega, comerciantes de la estación, gente del puerto. Tenía una manera de cantar que a mí me alucinaba, ¿eh? Y dije, este personaje podría hacer eso, es como muy similar. Y ahí después todo se mezcla y utilicé la cueca para el personaje, pero después como que la cueca me dijo... ¿Te utilizó a ti? Me utilizó. Te comió la cueca. Me reutilizó y ahí ya no paré más, pues empecé a darle ya como persona, quería entender de qué se trataba esto que me causaba tanta admiración y fascinación. Es que, bueno, hablábamos antes, es súper evidente la fuerza de esa cueca porque es como lo que hoy día es la música urbana, o sea... Sí. Es territorial, sí. Habla de las personas, habla de los oficios, de los lugares donde se desarrolla, entonces claramente la comunidad se siente súper identificada con esa música. Es para la comunidad. Muy festiva. Sí, o sea, es la fiesta chilena, es la catarsis chilena. Mario Roja, un gran amigo, digamos, que me impulsó mucho en este viaje, él decía que la cueca, más que música folclórica, es música popular. Es la música que está en la casa, está en la fiesta espontáneamente. No es parte de un escenario, de una puesta en escena necesariamente. Es algo que surge espontáneamente.
es la única especie que se mantiene viva de muchas otras especies musicales que han desaparecido, que solo los grupos folclóricos las mantienen vivas. Pero, claro, pero más académica en general, como un folclore, una cueca que es un poquito más, un establishment folclórico, pero o sea, lo que haces tú está mucho más vinculado como bueno, ese a la es música urbana. Lo que dices tú es un poco el punto que estuvo a punto claro, de quebrar la esencia misma de la cueca, transformarla en un elemento de demasiado respeto, demasiado academizada de materia de estudio. Eso jugó en contra de la cueca, que en esencia es una especie musical libertaria. Representa una parte de nuestra historia que tiene que ver con la libertad, con la independencia. El Roto, como su gran exponente, es un personaje libre por esencia. Entonces, cuando le intentaron encauzar con mucha regla, tanto en el baile como en la manera de cantar, se empezó a secar. Sí. Y ahora vino como un renacimiento, gracias un poco al impulso de viejos cultores y de cabros jóvenes. Mucha galla joven que entendió la esencia libertaria de la cueca. Y eso se produjo este renacimiento. Yo, no siendo tan joven, pero empecé joven en esto, me siento un poco responsable como de este renacimiento. Viví esta etapa de renacimiento junto con otros artistas que también agarraron este impulso de este espíritu, digamos, fantástico en la cueca que anda rondando por acá, que agarró ciertos nombres y los tomó para que impulsaran este tengo la impresión de que hubo un fenómeno súper fuerte como de revaloración de la música a partir, o por lo menos para mí, los colegas en este ambiente, a partir de la Negra Ester y Roberto Parra, sí. Y después el Álvaro Enríquez, que toma esto y empieza a darle un nuevo valor a la cueca, a sumarla a su repertorio también. Bueno, es la imagen del roto chileno. El Roberto Parra es roto chileno por esencia. Tiene su estilo, tiene su poesía, tiene un nombre innegable, y el Álvaro fue muy, bueno, la amistad que armó con el tío Roberto es legendaria. Y claro, el Álvaro, en su autoridad, tuvo las patas de hacer cuecas unplugged en MTV, por ejemplo. Y eso le abrió una ruta. La Negra Ester fue clave también, porque puso lo popular. El Jorge Ló. Absolutamente, sí, absolutamente. Le dieron a la cueca, la reencantaron al público con la cueca. Le quitaron ese envase edulcorado y la transformaron en algo popular. Claro, y yo creo que ahí le sucede al público algo como lo que te sucede a ti, porque la cueca es la que se come al público, porque a pesar de pareciera una cosa folclórica, y las letras son súper referenciales, digamos, sí. Pero no es reggaetón, pero tiene un beat, sí, que empieza la cueca y se te empieza a mover el cuerpo, sí, también. O sea, una música que invita, sí, al baile y a la jarana. Como todas las de Academia Cero, digamos. Sí, ¿no? Como todas las expresiones artísticas, depende del artista que la haga. ¿Ah? Cuando el artista está sintonizado con la esencia de lo que está creando, se produce esta magia. Porque la cueca en sí, hay cuecas que son pésima, uno la escucha y obviamente dan ganas, no sé, de escucharse una cumbia, porque algo tienen que no tienen. Pero cuando la cueca entra en sintonía con la esencia de lo que es y el intérprete entiende lo que está haciendo, se produce esa magia, que uno cautiva. A mí me cautivó siempre porque escuchaba ese disco que estaba interpretado por gente de la baraja, como se dice, gente que sabía lo que estaba haciendo. Cuando tú escuchas a los flamencos cuando cantan, te produce algo, aunque kilómetros de distancia, o sea, muy lejos, pero algo te produce. Cualquier intérprete, cuando entiende lo que está haciendo, realmente produce la magia, sea aquí o en la China. Es bien impresionante eso, porque los temas, en general, nunca se inventa la rueda, ¿no? El amor, la muerte, sí, los duelos, sí, pero cuando está bien arraigado en la gente, en el pueblo, sí, adquiere una fuerza impresionante. O sea, nosotros somos intérpretes, pues interpretamos y no es fácil interpretar, somos representantes, como un abogado tiene que ir en representación de su cliente, por decirlo, tenemos que jugárnosla por entender de qué se trata lo que estamos haciendo. O sea, el viejo Nano, maestro, decía, o sea, no cualquiera baila y no cualquiera canta, digamos, pero lo podrían hacer, si es que realmente no lo hacen por hacerlo, sino porque entienden la esencia, el sentimiento. ¿Sí? Como toda expresión artística es un sentimiento que está detrás.
Basta que uno abra un poco el corazón, eso lo tenemos todos. Y ahí se puede entender perfectamente. Oye, cuéntame un poco en general, yo te hablaba antes de Parra, que es muy conocido y todo, como el gran maestro, pero tú en algún lugar leí tu maestro es Nano. Nano Núñez. Nano Núñez, tu gran maestro. Sí, sí. Es el equivalente, yo creo, del tío Roberto. Curiosamente no tuve la suerte de conocerlo en persona, aunque con el grupo de teatro Sombrero Verde representamos una obra de él, El Desquite, me acuerdo. Pero sí. justo no tuve la posibilidad de conocerlo directamente, pero sí conocí al viejo Nano cuando entré en el mundo de las cuecas. El viejo Nano, maestro, a los 80 y tantos años seguía cantando, seguía haciendo instrumentos musicales, seguía componiendo, era un estudioso, y su puerta frente al Hogar de Cristo estaba la calle del pasaje donde vivía él, tenía su casa, y la puerta de su casa siempre estaba abierta. Siempre estaba abierta y siempre estaba lleno de cabros estudiando. Y bastaba llegar con alguna cosita, un engañito, saludarlo, ¿cómo está, amigo Nano? Y se largaba a hablar, y había que sentarse nomás, pues escucharlo. Los que querían tomaban nota, pero era una enciclopedia, una experiencia de vida, y que eso obviamente es lo que encandilaba, porque era la cueca en esencia, en vida, ¿no? Y él, como todo maestro, o sea, eso que uno, o sea, aprende de las antiguas escuelas, donde están los discípulos y el maestro, algo muy bíblico, o sea, de eso tenía ese lugar con el Nano. Siempre había gente distinta, pero todos éramos discípulos de él, porque sabía demasiado y siempre salía con algo nuevo. Entonces, claro, era ideal estar todos los días ahí, pues, presente, escuchando, aprendiendo. Y entre la historia y todo, ¿te da algunos tips así como para cantar o como para relacionarte ya como artista con la cueca? Claro. El arte de componer cueca, por ejemplo, él a veces decía, por ejemplo, esta cueca, me demoré años en hacerla, una creación que en sí son 2 minutos al cantarla, y por un lado está la melodía y por otro lado está la letra, por un lado está la temática, por otro lado está la manera de cantarla, por otro lado, bueno, tiene mucho misterio, muchas reglas. Y claro, él decía, esta cueca me demoré años en hacerla porque, digamos, la métrica para poder escribirla es bien estricta. El viejo decía, si usted escribe una cueca con una métrica, con una letra bien escrita, puede ponerle la melodía que sepa, que sea, y calza. Y probaba, hacía ejemplos con cuecas tradicionales, las cuecas que se escuchaban muchas veces, y a ver, cámbiale la melodía a esa letra, que según él estaba mal hecha. Era cueca famosa, pero estaba mal hecha. Y claro, uno la misma letra la intentaba cantar con otra melodía y no calzaba. Me decía, eso no es tradición, pues son cuecas, digamos, armadas en estudio. Esas cuecas son esas y no tienen la posibilidad de volar. Y uno decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Y claro, en la medida que uno iba profundizando, se iba especificando, yendo a la médula, entendía lo complicado que era poder hacer una cueca, contar una historia en un espacio tan pequeñito. Por eso decía, o sea, no es llegar y escribir, tiene que poder resumir una historia, la que sea, en la cantidad de versos que tiene una cueca, que es mínima, una cuarteta que son 4 versos, después vienen 2 seguidillas que son otros 4 versos más, y el remate que son 2 versos, 10 versos, y se acaba. Y en 10 versos uno, sin repetir palabras, sin repetir... Y ahí él le iba poniendo dificultades, pues, y nosotros no. Pero nos ardía la cabeza tratando de entender. No, es un viaje que hasta el día de hoy no logro comprender todavía. Está don Fernando González, que es otro maestro, que también decía que la cueca de procedencia árabe andaluza y se remonta hacia los egipcios, así de misteriosa es la cuestión. O sea, decía, la cueca es una fórmula mántrica. Uno cuando canta tiene la posibilidad de abrir portales que lo transportan a otras dimensiones. Cáchate, o sea, y hay libros escritos de eso.
Sumémosle la pipa. O sea, ponga, no sé qué se fumó don Fernando, pero impresionante porque pasa. O sea, yo he hablado con otros amigos y pasa que dice, yo me siento transportado. Basta con escuchar a los árabes andaluces, a Camarón. A Camarón. Bueno, según este maestro, la cueca viene de los árabes andaluces, viene del Cantejondo, de la escuela árabe de Medina, de la daira y expresión árabe. Entonces uno dice, la cueca que uno la canta en la fonda o en una fiesta chilena, para otros no es algo tan mínimo, algo que tiene una trascendencia gigante. Sí, bueno, leía por ahí también, a propósito de la música que hacen, y que bueno, es bien evidente, que más que hablar de un folclore nacional, tú hablas de una música latina, latinoamericana, de una fusión, y me imagino que eso tiene mucho que ver con el origen de la música, de los árabes, sí, o sea, de los gitanos, de la música de distintos lugares que de alguna manera se confabulan muchos elementos para llegar a crear una música más local, pero están todas vinculadas. Absolutamente, yo creo que todo viene de África. O sea, por la cultura musical de este país corre sangre africana, sangre negra, africana. Ya sea de la tendencia que habla de que la cueca viene de los árabes andaluces, África, o de los esclavos africanos que pasaban por acá y que de Perú llegaron con la zamacueca. Los estudiosos se pelean entre sí, pero en esencia nuestra música es africana, la música de Latinoamérica, dejando un poco el espacio para la música indígena, pero en esencia el tango, la cumbia, qué sé yo, la misma cueca, tienen procedencia, origen quizás en África, y por eso la música latinoamericana en el fondo se puede mezclar, se puede presentar y nos puede gustar a todos por igual, porque en esencia todos estamos tocando como la misma nota. Están los tambores ahí. Los tambores están ahí. Está la percusión. Por ejemplo, este instrumento, claro, creo que la forma es de acá, es chilena, pero obviamente el pandero tú lo encuentras en Brasil, lo encuentras en muchos lugares. En África también. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad con el grupo Los 3x721, un grupo anterior que yo estuve, fuimos a tocar a Marruecos. Nos invitaron a tocar a Marruecos, tocar cueca a Marruecos. Nosotros alucinados porque dijimos, claro, África, ya, los orígenes de la cueca, buscando los orígenes. Y lo que más encontramos fue esto, pues, el pandero, que los árabes lo tienen, redondo, sí, digamos, pero con cuero acá. Y lo más interesante es que le preguntaban cómo se llama ese instrumento que toma, y se llama bandir. Y uno dice, entre bandir y bandero, o sea, ya la similitud, sí, ¿no? Ya con eso ya estábamos felices. Habíamos encontrado un eslabón perdido. ¡Ay, qué fantástico! Increíble. Bueno, te recuerdo también cuchareando. Más que cuchareando, plateando, porque sí, pues yo en las cucharas no le pego tanto, pero sí en los platos, que cuando hay café por ahí, un viejo chileno, un ratito chileno agarró 2 platos y los hizo sonar como castañuela, porque la castañuela ha sido un instrumento heredado de España, de la península, y se usaba en las cuecas también, se usa en la marinera, se usa en varios ritmos, digamos, que son atesorados acá en Chile. Mira, justo. Mira, la modelo, muchas gracias. Gracias. Muy atenta. Son grandes estos, sí. Mario Catalán fue el primer que lo escuché. Estos son gigantes. Pues bueno, él tocaba, porque tenía unas manos así de este lado, él tocaba plato. Y se le ocurrió, yo creo, juntar 2 platos y hacer la castañuela. Y ahí a pasarlo a la cueca ya fue cosa de... Señora, mire su gallo, te la llevaré y dale un beso a la negra, que le pega a mi gallina. Te la llevaré y dale un beso a la negra, que le pega a mi gallina. Ese era Marito Catalán, que inventó, yo creo, ese instrumento. El primero que lo vi tocando.
Es la genialidad del roto chileno, definitivamente. Y tocan la mesa, no sé, cualquier cosa la transforman en un instrumento. Está en la sangre nomás, aparece en cualquier parte, lo pueden proyectar en cualquier cosa, es bien increíble. Yo creo que herencia africana, definitivamente, porque uno ve videos de las tribus africanas y la música es parte de su lenguaje. Sí, no, y la música está en el cuerpo todo el rato. Sí, es nuestra esencia, como el agua que llevamos, como el oxígeno que respiramos, la música es el lenguaje del espíritu, del alma, no sé, definitivamente. Oye, y aparte, bueno, además de las cuecas, también he tenido la experiencia de llevar la música al teatro, ya propiamente hacer teatro musical. Sí, de hecho, antes de entrar en las cuecas, siempre me gustó cantar, pero siempre era a través de un personaje. Claro. Sí, participé en obras donde la música estuvo presente. El último trabajo fue el violinista, en el tejado. Sí, no, bien. A Lucía siempre me gustó ese musical. Siempre me gustaron los musicales, pero claro. Es bonita esa experiencia, porque esa mezcla, o sea, estar arriba de un escenario en una manifestación, digamos, teatral, pero entrar con la música plena, digamos, canción y todo, es alucinante. Y es lo más difícil, es realmente difícil poder trabajar esa disciplina. Porque, claro, una cosa es actuar, pero después cantar y más encima bailar, o sea, conjugar todo lo que uno aprendió en su trayecto como actor, en su vida profesional, ponerlo todo en un mismo saco es muy difícil, pero es una experiencia muy recomendable porque ahí uno vive a concho lo que es la experiencia del artista, creo yo, del actor o de la actriz, ¿no? en pleno, es estar en pleno, definitivamente. Claro, es como tocar todas las teclas. Todas las teclas, sí, absolutamente. Como tocar todos los platitos ahí, moviéndose, todos juntos. Sí, bueno, hoy día siento que las generaciones actorales van mucho más preparados, ¿no? Para hacer música, hacer danza. Sí. Pero me imagino que a pesar de eso, no sé, a mí he tenido la experiencia también, el vértigo en el escenario. Yo siempre siento vértigo antes de entrar, pero ahí, cuando ya tenés que desplegarte, como empezar a cantar música y además sonreír, digamos, es súper complicado. Yo creo que ayudó mucho la experiencia cantando, con la cueca, con la música, estar en un escenario solo cantando, eso me ayudó a enfrentar este desafío que era actuar y cantar. Claro, ya tenía ahí harto carrete en las dos cosas. Sí, eso ayudó. Nada como el escenario, en el fondo, para ir aprendiendo y profundizando. Sí, absolutamente. Eso fue bastante clave, porque por un lado la compañía de teatro Darchan Teatro, que fue los que me invitaron a participar, es pura gente joven. Entonces, en cierto modo, es un poco sentirse inhibido. Me sentí muy inhibido porque, claro, la propuesta era que todos tenían que cantar, todos tenían que bailar, todos tenían que actuar y todos tenían que ayudar también incluso en los cambios escenográficos. Esa era la propuesta juvenil. Yo me sentía un poquito avasallado por eso, o sea, pero por suerte algún espíritu misterioso me empujó nomás y me lancé en Benji y realmente fue un bálsamo de alegría, de vitalidad y fue una reinvención para mí como actor. El vértigo ese... Exquisito. Exquisito, sí, exquisito. El vértigo, yo jamás me tiraría en Benji, jamás. No. Pero el escenario sí. Yo lo llamo siempre el umbral del miedo. El umbral del miedo, sí. Que es el momento antes de entrar a escena. Sí. Yo en general tengo mucho miedo. Sí. Pero es un umbral, una vez que estás ahí adentro, ese vértigo desaparece. El maestro Fernando González decía, yo me acuerdo, claramente decía, es muy bueno tener miedo, lo que no es bueno tener pánico. Que no te paralice, digamos. Que no te paralice, pero el miedo te impulsa, porque, o sea, no existen los valientes si no son antes cobardes, porque tienen que tener miedo para poder enfrentarlos, es como la ley de la vida, la ley de los contrarios. Y ese vértigo, si uno siente el sabor que a mí desde chico, en mis primeros pasos por el escenario, era lo que más me gustaba. Ese vértigo era lo que atraía y ahí decidí que era que esta profesión era la que me gustaba. Esa era mi adicción, digamos, sí, esa emoción. La adicción, el vértigo, sí. Oye, y volviendo a las bandas, yo me acuerdo cuando estáis 3x721. 3x721. Era mucho más
cueca propiamente tal. Absolutamente, sí. Pero han pasado el tiempo y ahora veo con los marujos que ya ha evolucionado la música y esa cueca ha ido creciendo también hacia otros sonidos, Sí. otra instrumentación. Exacto. Que algo que ha pasado sobre todo con los marujos, me imagino que 3x721 es bastante pretérito. Sí, el 3x721 es un proyecto de cueca, de rescate Sí, principalmente, rescatar repertorio perdido en el tiempo y a través del grupo volver a presentarlo. Eso fue el proyecto de 3x721. Después vino los marujos, que en el fondo fue un viaje muy largo por el escenario, fue un grupo que se fue depurando, entró mucha gente fue retirándose del grupo hasta que al final quedó un concentrado, que es lo que... Claro, es que quizás al principio no era tan un grupo, más bien como Era una un proyecto, configuración, un proyecto. Sí. Que fue tan exitoso, digamos, el camino que se El fue... proyecto llevó al grupo. Claro. El proyecto llevó al grupo, llevó a las producciones musicales y el objetivo del grupo es un poco la fiesta latinoamericana. Ese es el objetivo. Viajar por Latinoamérica, siguiendo un poco el legado de la fundadora del grupo, que es María Sánchez Valdivia, la Maruja, que ya nos acompaña desde el cielo, la Marujita, pero ella, mujer productora, gestora cultural, mujer de radio, defensora de las tradiciones, tenía un programa en la radio, el de la USACH, creo que se llama, Folclor sin Fronteras. Esa era su premisa. Y en el fondo eso es lo que queremos llevar al escenario, que el folclore no tiene frontera. Entonces hacemos un viaje por Latinoamérica, un poco con la cueca como columna vertebral, pero viajamos por Latinoamérica, lo que más podemos. Es un repertorio que ya estamos viendo la posibilidad de irlo enriqueciendo mucho más. Tenemos muchos lugares musicales a los cuales visitar. Y además la calidad del grupo musical es para aprovechar más. Claro, Todavía, son claro. buenos profesores, buenos músicos. Además un grupo de amigos. O sea, no pichangueros. tiene limitaciones, digamos, en el ámbito de la interpretación. Son todos muy secos. Son secos y ya los van a escuchar. Sí, bueno, a lo que me refiero, claro, de la cueca ahora también tenemos boleros con los marujos, música argentina, no sé, Claro. más ligado al tango, música peruana. Bueno, esto surge con el proyecto que se llamó Cueca, que fue un espectáculo que presentamos en Viña del Mar como una obertura, que era la cueca en América. La cueca que, según una investigación de la maestra Margot Loyola, no solo está acá, sino que está en Perú, en Argentina, en Bolivia, en México incluso. De ahí empezó este viaje con los marujos, antes que fuera el marujo, en un espectáculo en Viña que duraba unos 15, 20 minutos. Fue tan bueno el resultado que la Maruja quiso seguir presentando el espectáculo en otros escenarios, pero fue creciendo el espectáculo. Y aprovechamos la instancia de ir, si íbamos a conocer la cueca argentina, a hablar un poco musicalmente de Argentina, y así de Perú, y así, y fue armándose otro repertorio. Fue creciendo el repertorio no solo con las cuecas, sino con música de los lugares. Y eso fue un poco en la antesala de lo que es ahora los marujos, este viaje musical por Latinoamérica. O sea, un viaje en el que no solo escuchamos, además de la cueca, un bolero, sino que las mismas cuecas ya empiezan a tener una sonoridad distinta, porque empiezan a incorporar instrumentos y o sea, armonía. Sí, claro, exactamente, es la variedad, porque uno de los integrantes de los marujos, el Sergio Fresco, es argentino, que en un principio cuando se integró era para hacer un violín en un tema muy preciso. Y en el ensayo le dio empezó a jugar en las cuecas y funcionaba bastante bien. Y eso abrió una... No es la rueda lo que estamos inventando, ya lo han hecho otros grupos también. Pero definir como que la cueca podía optar a más variantes musicales. O sea, es muy bonito porque uno escucha y sigue siendo cueca, Sí, pues. se reconoce la cueca, pero como que se difuminan las fronteras. Porque aparecen sonoridades, yo te decía, de repente se escucha ese violín y dice esto es country. Sí, absolutamente. Pero calza todo. Y llega ahí a la médula. Como las fronteras musicales. O sea, en el fondo son colores, pero la esencia siempre es la misma. La esencia se mantiene, el 6x8, el origen africano, la letra, los contenidos son universales. Tú le puedes ir sumando ingredientes, pero en el fondo el plato sigue siendo el mismo, ¿no? Lo reinventas de alguna manera, pero no le pierdes la esencia. Parquímetro también tuvo la posibilidad de
de tocar con nosotros y puso su trombón a una cueca de Horacio Hernández, el barrio Franklin, y le dio un swing, una cuestión impactante. Ese tema en particular es muy evidente, eso yo te comentaba, aparte de una introducción hermosa, que tiene una sonoridad que es bien latina de muchos lugares, pero entra. Después entra la letra y entra el fraseo y uno identifica inmediatamente esto es cueca, pero está acompañado y introducido por una cantidad de sonidos que definitivamente difumina las fronteras musicales. Además que claro, en este caso estamos hablando de Parquímetro, que además de ser un excelente trombonista, es un hombre que conoce cuecas, sabe de cuecas, pues está metido en la baraja, en el ambiente, y él tiene la esencia. Y obviamente, sin ser los bronces, digamos, parte de la cueca más tradicional. Tú te vas al norte y ahí sí, Claro. la cueca nortina, los bronces están ahí, pero a todo dar. Pero el sector central no es común que la cueca chilenera, la cueca de roto, la cueca centrina tenga bronce, pero sin embargo llega un rotito chileno como Parquímetro y le da el swing, porque él conoce. Eso es importante también. Pero es una sonoridad que uno identifica inmediatamente con la música la tirana, con la música del norte. O sea, sí, es un trombón, es un trombón, claro, que está crece sonando. inmediatamente esa frontera. Sí. El artista que lo interpreta y lo asocia a la cueca, ahí está la clave, la magia. Tremendo músico también. Tuve la oportunidad de trabajar también. Hicimos Chicago. Ya. Recuerdo, hacíamos Chicago, está en el escenario, abajo está la orquesta y está ahí, Parquímetro. Sí, que claro, cuando la persona, el artista tiene el sabor, digamos, tiene la esencia, la desfachatez de pararse con autoridad frente al proyecto que se le presente, no hay caso. O sea, es evidente que va a funcionar algo, va a salir algo nuevo incluso. No, es muy bonito lo que sucede. Tú me decías, se juntan, no ensayan tanto, pero son todos muy buenos, pero se encuentran y es como que estuvieran todos los días. Pero más allá del repertorio, tienen un repertorio súper definido, hay harto de improvisación de alguna manera. Como tú dices, son muy buenos músicos, o sea, su vida es la música. Claro, nuestra esencia como Marujo es los amigos pichangueros. O sea, dice, ya hay pichanga en tal cancha, juntemos. ¿Todos pueden? Sí, todos podemos. Y llegamos cada uno con su bolsito, con su ropa, su tenía y su instrumento y pichangueamos, porque claro, es un equipo que ya se conoce, nos afiatamos. Obviamente, no sé si estaremos para ir al Mundial, pero sí, si fuera ese el asunto, se juntarían a ensayar un poquito más, sí, digamos, pero hay un fiato que no se pierde ahí. Eso es, nos gusta porque le da el sello también al proyecto como Marujo. Nos gusta, nos sentimos tranquilos, no nos estamos como comunicando así obsesivamente a ver en qué está, juntémonos a la fuerza, sino que nos juntamos cuando es necesario juntarse a hacer lo que nos gusta, que es música. Ahora, claro, estamos tranquilos, pero me imagino que ese mismo formato le da un nervio también como... ¿Cómo dices tú? Pues el umbral de... Un pequeño nervio, sí, claro, porque en el fondo es encontrarse en el escenario. Exacto, en la música. Sí. Y sabemos que nos vamos a equivocar, sabemos que van a haber errores, pero eso ya parte también del acuerdo del espectáculo. Si hay un error, si hay una equivocación, eso es parte de, así que hay que incluir, hay que estar muy atentos para aprovechar eso y hacer como que parte de la esencia de. Entendemos que el error es muchas veces lo más atractivo. ¿Cómo logras? No en la música, en el teatro, en todas partes. Claro, cómo administras y cómo empezás a navegar dentro del error, ahí se entiende además el fiato inmediatamente, esa conexión. Sí, tiene que ver con eso, con una atención que manejamos todos en ese momento. No son monólogos, sino que en el fondo estamos dialogando entre todos. Es muy bonito el efecto de comunidad, digamos. Sí, es una comunidad. Comunidad, que en el fondo no es cada uno, sino que es la suma de todos. Sí, la comunidad. Y eso como se proyecta, digamos, al público y a la gente. Me imagino que es parte de lo que le hace vibrar. Un reconocimiento en eso, en lo comunitario y colaborativo, que está tan poco en boga, digamos. Como dices tú, la palabra comunidad es clave hoy en día. O sea, en un país tan dividido como este, en un país así, en la generalidad, porque los dos sabemos que las comunidades están muy definidas, muy afiatadas, pero son islitas en este archipiélago que se llama Chile y hay que potenciar ahí, en las comunidades. Como Chile Actores es una comunidad que se potencia entre sí.
nosotros como Marujos somos una comunidad que no la forzamos, sabemos que es tiene un equilibrio muy preciso, también hay que cuidarlo, quererlo, pero son comunidades. Así creo que mi esperanza como ser humano está puesto en las comunidades, no en este proyecto como utópico de un bloque así unido, tirando todo para el mismo lado, no, para nada. No, hay que darle voces, parece, a las comunidades más pequeñas, sí, la diversidad de voces, más allá de la estandarización, el establishment. Bueno, la cueca tiene eso, yo creo. El almacén de barrio, no el mall. Claro. Ahí, eso. O sea, identidad. Identidad, sí. ¿Cachai? Porque si no, claro, la globalización tiene cosas muy buenas, pero tiende a aplanar y a estandarizar todo y se pierden las identidades que en la cueca son súper potentes. Sí, como fruta de supermercado, o sea, se ve bonita por fuera, pero por dentro es insípida, no tiene ningún sabor. Ni pepa tiene. Sí, es buenísima esa analogía, en realidad. ¿Qué más podemos conversar? ¿Qué más podemos conversar? ¿Qué más vamos a conversar? Yo no sé, la verdad, que haya llegado la música a mi vida, si bien como actor la he vivido. Tuve la suerte de estar 2 años trabajando en televisión en el Happening con Ja. En el Happening con Ja. Y ahí conocí un poco... ¿Ahí cómo está? ¿Ahí como el F, ponte tú, el no, Happening? No, eso fue mucho antes. El F lo hice en Sábados Gigantes. Claro, Sábados Gigantes. En esa época se llamaban sketch, ahora son sitcom, pero era como eso. Con Don Goyo, con la tía Tute. Claro, ese era un bloque y el Pobre Papá, que era el sketch donde yo participaba, ahí lo dirigía el Ramón Núñez, actuaba también como el Pobre Papá, estaba Rolando Valenzuela, estaba Fernando Faría, Gabriela Medina, Tennyson Ferrada, la Anita González, la Desideria estaba ahí también. Esos fueron mis primeros pasos televisivos. Y de ahí entré en el mundo de la televisión y tuve la suerte de parar en el Happening con Ja, que para mi gusto ha sido la mejor escuela televisiva que yo he tenido en mi vida. Sí. El Happening con Ja. Gracias a los integrantes, estaba Rabani, estaba Alarcón, Pedreros también, la Gladys del Río, la Marilu Cueva, el Pato Torres. Bueno, pasó mucha gente, muchos artistas pasaron por esa escuela televisiva y ahí yo aprendí a actuar frente a cámara, pero también a usar las otras herramientas que tenía, que era la música. Happening se caracterizaba por hacer mucha parodia y hacer musicales, utilizar los musicales de Broadway para trasladarlos a Chile. Y eso era una escuela increíble y eso me ayudó mucho a soltarme como artista y como cantante frente a una cámara y después frente a un escenario, porque la verdad que a mí me daba mucha vergüenza actuar y me daba mucha vergüenza cantar, pero eso a mí fue como clave mi experiencia. Es necesario en cualquier ámbito como el arte escénico, uno tiene miedo, pero hay que perder un poco el respeto por la obra, por lo que se hace, y transgredir un poco eso, ir un poquito más allá de la vergüenza para entrar definitivamente y hacer algo que sea atractivo, digamos, porque si no uno está ahí desde el respeto total al texto, a la obra, al formato. Hay algo un poco anquilosado ahí que pierde la vida, pero hay que traspasar ese límite siempre. Yo creo que eso se traspasa en la medida que uno realmente trabaja estudiando lo que vas a hacer. Cuando uno llega al punto en que ya conoce realmente el trabajo, por lo menos a mí me pasa, ahí ya empiezo a sentir que tengo autoridad como para, entre comillas, faltarle al respeto a la creación. Claro, si yo le falto el respeto o trato de distorsionar algo o hacerlo a mi pinta sin conocerlo realmente. Desde la ignorancia no. Desde la ignorancia no. Desde el conocimiento, y es la profesión de uno, estudiar, pero a concho. Bueno, el arte escénico tiene esa particularidad, bueno, como muchos, pero de que full praxis. Entonces, tenéis que entrar, tenéis que meterte en el trabajo, tienes que practicarlo en el fondo, ensayar y repetir para entrar y empezar a entenderlo. No basta, o sea, no sé, incluso una obra que tú decías, hay una dramaturgia, no basta leerla para descubrirla. Incluso podéis descubrir muchas capas, pero mientras no está ahí, no empieza a aparecer de verdad como esa esencia. Entonces,
claro, una vez ya traspasado también ese límite, puedes decir que perdiste la ignorancia total y empezáis a entrar y tenéis alguna autoridad para empezar a jugar de verdad. Sí. Eso es lo que me gusta de nuestra profesión, que requiere de mucho trabajo antes de llegar al resultado que el público ve. Para mí ya más que las funciones en sí es el proceso. A esta altura de mi vida el proceso es lo que me deja encandilado. Lo que viví, el proceso que viví en El violinista en el tejado, por ejemplo, fue maravilloso. El proceso que vivió con Los Marujos también, maravilloso. O sea, el proceso es lo que a mí me llena. Ya que empiecen las funciones, que sea la grabación o la filmación, ya está bien, pero el proceso para mí es lo que más vuelvo a cuando me hablabas del maestro Nano. El Nano. Y a propósito de la composición, del verso y de la métrica, hasta 2 años para hacer una composición de 2 minutos. Eso funciona, el público alucina, lo siente y todo, y por lo mismo es tan orgánico que parece simple, pero detrás hay mucho trabajo, siempre. Y en el teatro, en la arte escénica, en la música, cuando funciona, hay talento, está la espontaneidad, está la improvisación, pero esa improvisación sobre un fiato, sobre un trabajo previo enorme. O sea, la improvisación es producto de que hay un conocimiento, una preparación muy profunda antes de. O sea, hay que tener muchas herramientas para poder desplegarse en esa improvisación. Son las herramientas, pues que también son colectivas. Sí, absolutamente. O sea, nuestra profesión es colectiva. Claro. Mi trabajo, mi preparación es para ayudarte y tu trabajo es para poder ayudarme. Así se produce, así entiendo yo el diálogo en un trabajo de actuación, por ejemplo. Mi deber es estar preparado para poder ayudar al otro. O sea, eso se nota mucho, es muy bien. También me tocó estar contigo alguna vez y me llamó mucho eso la atención. Siempre me llama la atención cuando encuentro actores que me dicen son muy generosos. Sobre todo porque hay también una mirada sobre los actores que son unos egóticos, que son súper... Pero en realidad los buenos actores lo que tienen más desarrollado es la oreja. Más bien cómo percibir y cómo atender que el efecto de interpretar. Eso es como qué va primero en la cadena y eso es súper evidente cuando un actor tiene esa capacidad. Yo creo que lo que decías tú, preparar las herramientas con las cuales uno va, que eso es un trabajo personal, un trabajo muy de mucha concentración, pero es a donde uno aprende a controlar y a manejar todos los elementos que va a utilizar después en el trabajo en equipo. Esa es la misión de cada uno, ser experto en el manejo de herramientas. Tú en tu taller, así, yo creo que estás, pero sabes perfectamente para conseguir un resultado que es una creación, lo que sea con la madera, pero hay que saber mucho, porque si no uno se corta o corta al otro, por decirlo ya, o le martilla el dedo a otro, o sea, hay que ser muy responsable en ese sentido. Y claro, es trabajo, es trabajo. Sí. Y la gente dice, oye, que lo pasan bien ustedes, se facilita. A mí me gustaría ser actor o ser actriz porque yo soy bueno para el chacoteo. No, y no solo a mí me pasaba, a veces te pasó que la gente dice, oye, usted es el actor, oiga, yo también soy actor. Claro. Como que el adjetivo fuera un adjetivo y adquiriera como muchas cosas en la vida son como, yo soy actor. Yo finjo, yo también juego, pero las herramientas, como dices tú, son... Hay un misterio ahí, porque claro, el carpintero tiene un martillo, tiene un serrucho, ¿no? El músico tiene un instrumento. Pero el actor, y más que el cantante incluso, diría yo, porque es súper nítido, canta voz. Pero el actor, para la gente, yo creo que dice, ¿cuáles son esas herramientas? Porque son sobre todo internas, digamos, ¿no? Como emocionales, empáticas. Y experiencia para mí el actor es un cúmulo de experiencias. O sea, el buen actor es alguien que tiene muchas cicatrices en sí. Inevitable. Actrices, sí. Es la única manera en que uno puede entender cómo va a representar a alguien que no te pertenece, pues va a hacer que eso sea parte tuya, porque puedes no estar de acuerdo con lo que vas a hacer, estar totalmente en contra de lo que vas a hacer. Es muy usual, digamos. Es muy usual, pero tienes que representarlo de una manera en el cual el objetivo es lo primordial, que es contar la historia a través de este personaje que bien no es de tu... Pero es maravilloso ese gesto empático, porque en el fondo el actor
lo que haces, tomáis un personaje que tú puedes sentir una aversión total por el personaje, pero cuando tú lo tomas, lo defiendes con el alma. Sí, pues tienes que representarlo. Ese gesto empático le da una riqueza al mundo actoral enorme. Claro, además que está ayudando a que la historia se cuente como debe ser, porque si uno entra prejuiciando demasiado, conspiras con la esencia que es contar la historia, entregar el contenido para que el público entienda que lo que estás contando tiene un mensaje importante. Y obviamente si estás en un antagonista que tú del cual no participas en su filosofía, si no lo haces bien, conspiras contra el protagonista, porque es el que lo que tiene que hacer bien. Un protagonista con un mal antagonista es un pésimo protagonista. O sea, de hecho, el protagonista lo que hace es padecer las acciones que hace el antagonista, que es el que mueve la acción. El que mueve, claro. Pero, oye, Daniel, se nos va el tiempo. Yo en un momento dije, ¿de qué vamos a hablar? Pero la verdad es que podríamos hablar mucho tiempo más. Pero vamos a ir a la música, que es lo que nos convoca sobre todo. Queremos escucharte con tu banda, Los Marujos. Te agradezco mucho esta conversación y el que esté acá. Y seguimos adelante, pero ahora con música. Vamos a escuchar a Daniel Muñoz y Los Marujos, aquí en Lado B. 1, 2, 3. Voy a ser como que tú siempre le cantaste al sol, y en la ventana que abrí nunca mataste la flor. Aunque no quiero saber de ti ni un solo bemol, tranquilo puedo dormir. Insomnio está la canción que escritaba en un papel, sangre y tinta del plumón, vas de víctima de mí y se te olvida el sabor del vino. Oiga, sí señor, el que va por los caminos, vino mío, vino aquel del mesón de Doña Esther, vino, ay vino, va manchando tu mantel. ¡Vamos ya! Aunque te quise evitar, cosa que no pudo ser, gira la rueda y ya ves, saluda sin saludar. Así fue nuestra canción, todos la quieren cantar. Cuando se da el corazón es imposible olvidar. El vino, oiga, el que va por los caminos, vino mío, vino y miel del jarrón de Doña Esther, vino, ay vino, soledad del cielo mío, vino mío y el de aquel con acordes de Gardel, vino, ay vino, va manchando mi mantel. ¡Hey! ¡Eso, maestro! ¡A eso, clavo!
por ti vive penando. Allá va me mirar y oyes mi llanto. La otra noche escuchaste en tu ventana y morena unos tristes lamentos eran de mi alma. La otra noche escuchaste en tu ventana. Aquiérame mi alma así por tus encantos, morena. Se ha secado mi pecho, no vierte llanto y morirá de amor, morena, mi corazón. Bueno, y siguiendo con nuestro repertorio, con los marujos, Rodrigo Salgado acá en la guitarra, Danilo Donoso en la percusión, Seba Moya en el bajo, Sergio Fresco en el violín, el maestro Ignacio Hernández, que les habla, Daniel Muñoz, los marujos felices de haber estado invitados en este maravilloso programa en Chile Actores. Y vamos a dar un viajecito por el otro lado de la cordillera. ¿Qué le parece? Vamos para allá. Oiga. Hey. Esas palmitas dice así. Oye, mira. ¿Para qué quiero tus ojos si no me quieres querer? Mi amor me andaba cayendo, vaya a saber para qué. Como palomita herida vuelve a acariciar después. Me pintaríamos la sangre, vaya a saber para qué. Vaya a saber. De Chilca Juliana fechaba el amanecer. Cuando te dije te quiero, vaya a saber. Ay, ¿para qué? Dicen que el que busca encuentra. Amor yo nunca encontré. Y eso es que te di mi vida, vaya a saber para qué. Vaya a saber ¿para qué? Al contado viejos rumbos trajiné. Te di amor en el camino, vaya a saber para, vaya a saber para qué. Hey. Y sepan de las estrellas por tus noches trajiné. Bebimos desde su canto, vaya a saber para qué. Clamaba tus ojos, milagros de amanecer. Ahora le pido a la luna, vaya a saber. Ay, ¿para qué? Dicen que el que busca encuentra. Amor yo nunca encontré. Y eso que te di mi vida, vaya a saber. Ay, ¿para qué? Muchas gracias. No, gracias. Vaya nuestro agradecimiento y nuestra admiración para Daniel Muñoz y los marujos que nos acompañaron el día de hoy. Así estamos llegando al final de este programa, pero quedan, por supuesto, todas y todos invitados para una nueva edición de Lado B.